Hola, buenos días. Gracias Miriam por convocarme para hablar de estas temáticas. Es común escuchar en estos últimos tiempos hablar del cambio climático, de los desastres producidos a nivel global y del desequilibrio ambiental. Pero hay un aspecto que creo que sería interesante abordar antes de profundizar en este tema, y es la biodiversidad. ¿Qué entendemos, Alejandro, por biodiversidad y qué importancia tiene para la vida en la Tierra? La biodiversidad es la diversidad biológica en todas sus formas, desde los microorganismos a la macrofauna y macroflora. O sea, es las variantes de vida que hay en los distintos ecosistemas terrestres y marinos, y esta biodiversidad asegura el equilibrio en estos ecosistemas. Y estos ecosistemas son dinámicos, van cambiando día a día porque se van modificando de acuerdo a las condiciones climáticas, y eso se llama a la larga evolución. Y el ser humano depende de esta biodiversidad. Y el concepto de patrimonio son los bienes que tiene una persona, un estado, una institución, y la biodiversidad son varios patrimonios: patrimonio biológico, patrimonio genético. Cada gen de esos individuos que forman la biodiversidad trae información. Actualmente se están estudiando unas medusas que están en el océano, y el ser humano, en pos de buscar la eternidad, está analizando el genoma, o sea, el conjunto de genes de estas medusas que se perpetúan constantemente. O sea que es un patrimonio genético. Y también es un patrimonio médico, desde el punto de vista farmacológico. La mayoría de las drogas, de los medicamentos que nosotros usamos diariamente, provienen de la biodiversidad, provienen de flores, de plantas, de microorganismos. La streptomicina, que es un antibiótico, proviene del streptomyces, que es una bacteria. La penicilina, de un penicillium, que es un hongo. Ujú. El ácido acetil salicílico, que es la vallaspirina, proviene del sauce. O la vincristina, que es un antineoplásico, un anticancerígeno, proviene de la planta de la vinca, que es una planta de Madagascar. Y la Ujú. ranitidina, por ejemplo, que ya en este momento se dejó de usar, pero provenía de una rana que habitaba en el sur de Australia, que justamente la extinguieron, Ujú. porque el macho albergaba los huevos en su estómago fecundados para que nazcan las crías. O sea que tenía que anular la secreción gástrica para no dañar los huevos. De ahí surge la ranitidina, que es una droga que anula la secreción gástrica cuando tenemos gastritis. Así se puede nombrar un montón de especies animales y vegetales que derivan muchos medicamentos. Pero por otro lado, la salud pública, que incluye la alimentación, también es la biodiversidad un patrimonio médico, porque con las hambrunas crecientes que va a haber en el planeta, la biodiversidad puede proveer de una gran cantidad de alimentos, ya sea vegetal o animal. Yo, por ejemplo, cuando era chico, no escuché nunca la semilla de la chía. La semilla de la chía la hemos escuchado en los últimos 10 años. O sea que sanitariamente, desde el punto de vista de la alimentación, que es salud pública, también es importante desde el punto de vista médico como patrimonio la biodiversidad. Y por otro lado, los grandes costos que ocurren médicos, o sea, costos económicos en la medicina para tratar de vencer inundaciones y la aparición de enfermedades, se pueden solventar, se pueden amortiguar si los ecosistemas se mantuvieran. No es lo mismo la lluvia caída en un monte, en una selva, que la lluvia caída en un terreno árido por la agricultura, que el suelo no Claro. absorbe, que el agua discurre y produce inundaciones. O sea que es un patrimonio desde el punto de vista médico amplio. Ujú. También es un patrimonio económico desde el punto de vista de la industria alimenticia, desde el punto de vista de la industria farmacológica, desde el punto de vista de la industria cosmética, de la industria textil, que proviene de vegetales y de animales. Eh, el turismo es un ingreso económico importantísimo en muchos países que son pobres, y es el único ingreso económico que tienen. Bien, si la Argentina no podría tener
gracias a conservar los ecosistemas, un ingreso económico por el turismo. Me refiero a observación de aves. Hay grandes asociaciones con mucho dinero en Europa y en América del Norte que pagan, inclusive vienen a la Argentina, simplemente para observar aves. Hablamos de biodiversidad, pero también de ecosistema. ¿Qué es esto del ecosistema? El ecosistema es un ambiente donde todas las especies vegetales, animales y microorganismos funcionan eh, relacionados, eslabonados uno con otro. Si se pierde uno, se pierden los que están eslabonados. La selva de Yungas, la selva misionera, la Patagonia, son ecosistemas. El río Paraná es un ecosistema. Está compuesto desde microorganismos hasta fauna mega y flora mega, como por ejemplo puede ser el bagre, el surubí, y todos están relacionados y todos funcionan en función del otro. Al haber un desequilibrio de estos sistemas, ¿qué nos pasaría o qué nos está pasando en realidad? Bueno, las consecuencias son diversas, debido a que estos ecosistemas presentan todos estos elementos naturales eslabonados, y dentro de estos ecosistemas hay microorganismos que pueden ser patógenos. Es decir, estos ecosistemas presentan especies como roedores, como aves, como insectos, como inclusive algunos mamíferos, que son reservorios o son vectores de microorganismos que pueden llegar a desencadenar determinadas enfermedades. Así pasa con el ébola, con rabia, con dengue, con fiebre amarilla, con COVID, con influenza. Esa es una de las consecuencias, o sea, el disparo de enfermedades emergentes o reemergentes. Estos ejemplos se multiplican. Con la influenza pasó lo mismo, con la enfermedad, con la viruela del mono pasó lo mismo. Es decir, se está trastocando los ecosistemas y se están sacando especies de esos ecosistemas que pueden ser disparadores de enfermedades. Está existiendo globalización biológica que atenta contra los ecosistemas regionales, continentales. eh, o sea que dentro de las amenazas de estos ecosistemas, que son, como dije antes, distintos patrimonios, está la fragmentación, la destrucción, el achicamiento de estos ecosistemas que tienen una biodiversidad. Por ejemplo, el Parque Nacional Los Palmares está muy lindo, uno va, lo visita, pero en realidad es una isla. Está rodeado de cultivos y de cosechas. Lo que nace ahí, muere ahí. No hay posibilidad de intercambio genético, no hay posibilidad de migración terrestre de especies. Está encerrado en una isla. Por eso son muy importantes los corredores biológicos entre parques nacionales, provinciales o reservas. O sea, la fragmentación y la destrucción es una amenaza. Y la otra amenaza es la introducción de especies foráneas, exóticas. Otra amenaza es la contaminación o la polución. Otra amenaza es el tráfico ilegal de especies, de flora y de fauna. Otra amenaza es el cambio climático. O sea, esas son todas las amenazas de esta importante biodiversidad que cada país debe cuidar. ¿Qué pasa en el caso de las quemas, por ejemplo, que tanto estamos sufriendo acá en la ciudad de Rosario y en toda la costa del litoral? Bueno, para esto yo te voy a tocar un tema de ejemplo de biodiversidad. Te tenés que imaginar una gran biblioteca, la biblioteca más grande del planeta Tierra. Cada libro es una especie, cada letra es un gen. O sea, nunca vamos a lograr leer todas las especies, o sea, todos los libros. Cada Claro. uno trae, cada libro trae información. ¿Qué pasa si se queman, si se destruyen, si se pierden libros que no han sido leídos? ¿Qué información nos perdemos? El 45% en lo que se refiere a invertebrados está amenazado de extinción. Invertebrados. El 41% de anfibios está amenazado de extinción. Los anfibios se alimentan de insectos. ¿Qué sería el planeta sin anfibios? ¿Cómo sería nuestra relación con los insectos que destruyen cosechas? El 40% de las aves está amenazada de extinción.
En Estados Unidos y en Europa están alarmados porque sus aves silvestres autóctonas están siendo diezmadas por acción directa del hombre y por acción indirecta a través de los gatos domésticos. Una amiga mía fue a España, fue al norte de España, a Avilés, y recorriendo los cerros, las zonas montañosas, que es muy bella esa ciudad, esa zona, le llamó la atención el silencio que había, ausencia de aves, qué soledad, ¿no? Yo te cuento que yo vivía en zona de loteos de Roldán y cuando yo vine, acá se escuchaba todas las noches como un coro de bebés llorando. Así sonaba el sonido. Y eran unos anfibios que vivían en esta zona. Por el avance agropecuario, yo no escuché más esos sonidos. En Alemania, que se llevaron ejemplares de ese batracio, de ese anfibio, de ese sapo, descubrieron que ese sapo tiene en su secreción cutánea, tiene uno de los efectos hipotensores más fuertes dentro del reino animal. Fíjate la información que se nos escapó, yo estando acá en Funes o Roldán, que se extinguió y los alemanes lo descubrieron. Y volviendo al tema de los incendios, en 2019 se incendiaron en Brasil 3 millones de hectáreas. ¿Cuántos libros se habrán quemado? ¿Cuántos endemismos se habrán perdido? Endemismo es cuando una especie vive en una sola región de un lugar y no vive en otro planeta. Nosotros, por ejemplo, tenemos la mojarra desnuda, que nadie sabe qué es la mojarra desnuda, es un sapito, o la ranita de Somuncurá en el Río Negro, que vive en un arroyo llamado Valcheta. Eso es un endemismo. Si pasa un incendio por ahí, se pierde la especie. Se pierde la especie, se pierde ese libro. Ese libro. ¿Y cuántas especies se habrán perdido con los incendios brasileños? Ahora la gente piensa que una vez que se calmen los incendios el problema se termina. No es así. Y es un tema que también tiene que ver con la educación, Alejandro. Pero te propongo una cosa. Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar. Muy bien.